dia, buenas tardes, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença dos nossos participantes, dos nossos panelistas e associados. O tema que a gente vai tratar hoje, de geração distribuída, é um tema que vem ganhando muita força, e vem se desenvolvendo rapidamente, não só na América Latina, mas no mundo como um todo. Então, desperta muito interesse, pelos países membros da ADELAT. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra, eu sou presidente executiva da ADELAT, que é a Associação de Distribuidoras de Energia Latino-Americanas. A ADELAT tem como propósito promover a troca de experiências e de conhecimento entre as distribuidoras da América Latina, habilitando-as à transição energética. Então, para isso, nós desenvolvemos estudos em conjunto, sempre sobre temas da transição energética, sobre os vetores. Então, eu cito aí alguns que a gente já desenvolveu, como é o caso dos desafios regulatórios da distribuição, o montante de investimentos para habilitar as distribuidoras à transição energética, eletromobilidade, qualidade, resiliência, automação e digitalização das redes, sinergia entre a telecomunicação, setores de telecomunicação e distribuição, abertura de mercado. E hoje vamos falar então de geração distribuída. Além do desenvolvimento desses estudos, a gente também organiza webinars. Hoje a gente vai estar justamente fazendo o preview aí do estudo que vai ser publicado na semana que vem, e nós também atuamos como um elo com os multilaterais, think tanks, com bancos de desenvolvimento, com as autoridades, participando de consultas públicas, de audiências, e organizando missões técnicas também, sempre com esse mote de trazer, de implementar a transição energética na América Latina, aproveitando o que tem sido feito de melhor nos países latino-americanos. E, portanto, queimando etapas, economizando um custo do aprendizado, que é um custo tão valoroso aí, né? Então, a Delat atualmente tem 24 membros, são 22 distribuidoras e duas associações de distribuidoras que estão distribuídas em 9 países. Então, são Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Peru e Guatemala. Bom, eu vou então falando um pouco da organização do nosso webinar hoje. Ah, eu vou passar a palavra para o Joaquim Lazo, que é o especialista regulatório e técnico da Adelat. Depois o Roberto Cajamarca vai completar a apresentação. Eles vão fazer, então, uma apresentação desse estudo que a gente elaborou a várias mãos na Adelat. E logo eles passam depois a palavra para mim, e eu vou apresentar os nossos panelistas e vou fazer uma pergunta em específico para cada um deles. Mais uma vez, muito obrigada a todos e eu espero que curtam muito e aproveitem muito o evento de hoje. Joaquim, é contigo. Muchísimas gracias, Alessandra, por la introducción. Un cordial saludo a todos los participantes. Bueno, el espíritu de este encuentro está inspirado en el trabajo que estamos realizando en la región en la próxima edición de nuestro DSO Brief. Este trabajo parte de una premisa ineludible. La generación distribuida ya no es una tendencia marginal, sino que es un fenómeno estructural que está redefiniendo el rol de las distribuidoras en toda la región. Bajo esa visión, hoy nos enfocaremos en una pregunta clave: ¿cómo adaptamos nuestro marco operativo y regulatorio a esta nueva realidad?
Decimos que la generación distribuida ya no es marginal, sino un fenómeno estructural porque lo demuestran los datos. El gráfico de la izquierda muestra el caso de Brasil, probablemente el caso más ilustrativo. En menos de 5 años, la micro y mini generación distribuida pasaron de ser prácticamente irrelevantes a representar más del 13% del consumo del mercado cautivo y cerca del 6% de la generación total del país. El mapa de la derecha complementa la mirada regional. América Latina superó los 39 gigavatios de capacidad instalada de generación distribuida en el 2024, pero con una marcada asimetría. Brasil concentra cerca del 85% del total regional, mientras que otros países avanzan de manera mucho más gradual. El punto clave para este webinar es que esta expansión está transformando la forma en que operan las redes que originalmente no fueron diseñadas para recibir inyecciones locales de energía en el último eslabón del sistema. Este cambio trae ventajas importantes al acercar la generación a los centros de consumo, pero también introduce nuevas exigencias operativas que requieren un enfoque distinto al tradicional. En materia de beneficios, la generación distribuida contribuye a la flexibilidad del sistema, por una parte, al permitir gestionar la variabilidad, suavizar los picos de carga y aliviar las congestiones locales. También un tema muy analizado por Adelat es que la generación distribuida fortalece la resiliencia al mejorar la respuesta ante fallas y contingencias, al aportar soporte en tensión y frecuencia. Y por último, la generación distribuida también contribuye a la equidad al facilitar el acceso a la energía limpia y fomentar la participación ciudadana. Dentro de esto, lo más importante posiblemente tenga que ver con la distribución de beneficios económicos entre la ciudadanía. Sin embargo, estos beneficios traen acompañados desafíos importantes que debemos enfrentar desde la regulación. En el plano técnico surgen problemas relacionados a las fluctuaciones rápidas de tensión, sobrecargas locales y la existencia de instalaciones no declaradas. En el ámbito económico, la reducción de la energía facturada y el aumento de costos operativos y de capital pueden generar desequilibrios importantes en las finanzas de las empresas distribuidoras. Y por último, desde la perspectiva regulatoria, se requieren reconocer nuevas funciones y responsabilidades del distribuidor. Para maximizar estos beneficios y reducir los desafíos, se requiere una regulación capaz de integrar la generación distribuida de forma segura y eficiente, que reconozca el nuevo rol de la distribuidora y asegure la sostenibilidad económica. Y ese es el enfoque del DSO Brief que nosotros vamos a estar lanzando la próxima semana. Para que la integración de la generación distribuida sea sostenible, la regulación necesita abordar 6 ejes fundamentales. El primero es la definición de límites y categorías, que ordena los rangos de potencia y determina qué requisitos aplican a cada tipo de proyecto. El segundo está relacionado a la venta de excedentes, donde se establece si es que la generación distribuida opera en autoconsumo puro o si es que puede vender energía y bajo qué mecanismos participar en los mercados. Tercero, los requisitos de conexión, que incluyen los estándares técnicos y administrativos necesarios para integrarse de manera segura a la red. El cuarto es el rol de la distribuidora, que debe quedar claramente definido en términos de funciones operativas, administrativas y de control sobre la generación distribuida. El quinto corresponde a las restricciones de conexión que permiten a la distribuidora resguardar la seguridad y la calidad de suministro, estableciendo límites físicos y eléctricos cuando la red lo requiere. Y por último, el sexto es la remuneración de inversiones, clave para asegurar la sostenibilidad económica del distribuidor y definir quién se hace responsable por las inversiones necesarias para hospedar este nuevo boom de generación distribuida. Vamos a mirar brevemente cada uno de estos ejes, no de forma exhaustiva, en la regulación latinoamericana, sino un recorrido rápido por las ideas fuerzas de cada uno. El primero se refiere a los límites y a las categorías de la generación distribuida. A pesar de que los países difieren en la cantidad y en el nombre de las categorías que han asignado, en la práctica podemos distinguir 3 rangos que se repiten en términos generales. Una pequeña escala, orientada al consumo residencial y que abarca proyectos de unos pocos kilovatios con poco impacto en la red. La escala media, que abarca desde algunos kilovatios hasta el orden de los megavatios, dependiendo de la regulación. Y el tercero, algunas regulaciones soportan generación distribuida de gran escala, donde las plantas ya se comportan como una pequeña planta de generación conectada a las redes de distribución.
El propósito de este eje es aplicar el principio de proporcionalidad en los requisitos técnicos y administrativos. Esto es, la idea, agilizar la conexión de los proyectos más pequeños orientados al autoconsumo, reduciendo sus barreras de entrada, pero al mismo tiempo establecer mayores exigencias a los proyectos de mayor potencia que tienen un mayor impacto en la red. El segundo eje central tiene que ver con la posibilidad de que los usuarios inyecten sus excedentes de energía a la red y sean remunerados por ello. En la región predominan dos esquemas principalmente, el net metering y el net billing. En el net metering, la compensación se realiza en unidades de energía. Los excedentes se transforman en créditos energéticos que el usuario puede utilizar para descontar consumos futuros. Aquí el principal matiz que podemos encontrar entre los países que presentan este esquema tiene que ver con el plazo que se le otorga a estos créditos antes de que caduque. Por otro lado, en el net billing, la compensación no es energética, sino monetaria. Los excedentes se valorizan a un precio definido, que en muchos casos se vincula al precio de energía del mercado mayorista. En este esquema, las diferencias entre los países aparecen tanto en el precio de valorización de los excedentes como en los plazos de validez y liquidación de estos créditos. El tercer eje aborda los requisitos de conexión, que son las herramientas de las que dispone la distribuidora para exigir al usuario y asegurarse que la generación distribuida se integre de forma segura y estandarizada. En general, a lo largo de la región, las distribuidoras o la regulación cuenta con cuatro herramientas principales. El primero está relacionado a los procedimientos de conexión. Aquí se definen los pasos, requisitos y plazos para solicitar la conexión, lo que permite ordenar el proceso y dar previsibilidad al usuario. Segundo, tenemos los estudios eléctricos, que evalúan la capacidad técnica del punto de conexión y revisan aspectos como la tensión, flujos de potencia y protecciones. Dependiendo de la escala del proyecto, estos estudios pueden ser más simplificados o más detallados. Tercero, la capa jurídica tiene que ver con los contratos de conexión, que formalizan los derechos y las obligaciones entre la distribuidora y el usuario generador. Establece las condiciones técnicas y operativas bajo las cuales se van a permitir la inyección de excedentes. Y por último, la capa de medición y control, que registra la energía consumida e inyectada y en proyectos más grandes habilita la supervisión remota y el control operacional. El cuarto eje tiene que ver con el rol del distribuidor y las responsabilidades que se le han ido asignando a las distribuidoras a medida que crece la penetración de generación distribuida. Estas funciones, nuevamente, varían según la regulación y según la potencia de cada proyecto, pero en términos generales convergen en cuatro ámbitos. En el ámbito administrativo, las distribuidoras actúan como ventanillas para la solicitud de conexión, mantienen los registros de los generadores y equipos homologados, perdón, y aseguran transparencia. En el plano técnico operativo, deben evaluar y autorizar nuevas conexiones, coordinar maniobras de conexión y desconexión seguras. Nuevamente, en el ámbito de la medición y liquidación, tiene la responsabilidad de instalar, operar y mantener los sistemas de medición bidireccional y además procesar los datos de consumo e inyección e integrar toda esta nueva información en los sistemas comerciales y de facturación. Y por último, en la capa de supervisión y fiscalización, dependiendo de la regulación y según cómo corresponda, las distribuidoras podrían tener que reportar la capacidad conectada y el desempeño que han tenido al regulador y también la capacidad de suspender inyecciones en caso de incumplimiento. El quinto eje aborda las restricciones de conexión. Ya vimos en el cuarto eje cómo se conecta. Algunas distribuidoras poseen herramientas para desconectar o en general prohibir ciertas conexiones cuando se puede acreditar que va a generar un perjuicio a la red. Estas restricciones buscan resguardar la calidad y seguridad del sistema y asegurar que la red no escape de sus límites físicos. El primer motivo por el cual se pueden restringir nuevas conexiones tiene que ver con motivos técnicos. Cuando el objetivo es mantener la calidad y la estabilidad y la compatibilidad eléctrica, la distribuidora puede tener motivos para rechazar nuevas conexiones. Aquí aparecen exigencias asociadas al control de tensión, la presencia de armónicos o el incumplimiento del factor de potencia.
En segundo lugar, están las restricciones asociadas a la seguridad operativa. Eh, Estas restricciones buscan proteger la integridad de la red, de las personas, perdón, del personal y de los usuarios en general. Esto incluye requisitos de desconexión visible, esquemas anti-isla y protecciones que aseguren un buen comportamiento frente a contingencias. Y por último, una razón también importante y cada vez más relevante tiene que ver con las restricciones por capacidad de red. Estas restricciones apuntan a evitar la saturación de transformadores y alimentadores, estableciendo límites de capacidad de acogida. Y por último, el sexto eje se refiere a cómo se van a recuperar las inversiones necesarias para integrar la generación distribuida o quién se hace responsable de los costos incurridos. En primer lugar, rige el principio de causalidad. Quien causa un costo lo paga. Bajo este principio, el generador, quien está instalando esta nueva planta, debe financiar las obras o equipos necesarios para su conexión. Luego hay una siguiente capa que tiene relación con los costos sistémicos. Acá hablamos de costos costos generales del sistema, como redes, telecomunicaciones o monitoreo. Estos costos no son atribuibles a un proyecto en particular y deben reconocerse como parte de las inversiones necesarias para que la red funcione. Y por último, ciertas regulaciones están incorporando una especie de señales económicas, eh, tratando de buscar un principio que busca premiar a los proyectos que reducen pérdidas o alivian la red y exigir compensaciones a quienes la sobrecarguen. Con estos seis ejes, vemos que la integración sostenible de la generación distribuida no depende de una sola regla, sino de todo un marco coherente que combine límites claros, incentivos adecuados, procesos de conexión seguros y una remuneración que le permita a las empresas distribuidoras seguir operando y desarrollando sus redes. Con esto cerramos la parte introductoria de nuestro trabajo y para profundizar en las implicaciones técnicas, económicas y regulatorias para las distribuidoras, quiero ceder la palabra a nuestro director de conocimiento, Roberto Cajamarca. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días a todos y gracias por estar eh, presentes en este webinar y bueno, dándole continuidad, como decía Joaquín, en este ejercicio que hicimos para construir el DSO Brief de generación distribuida que vamos a estar publicando la próxima semana. Identificamos por un lado los seis ejes regulatorios a los que se refería Joaquín, que son, digamos, claves para definir el esquema bajo el cual se integra la generación distribuida en los sistemas de distribución, pero también pudimos identificar por parte de las distribuidoras que participaron en este ejercicio algunas implicaciones técnicas y económicas que ya se han comenzado a registrar en en los sistemas de distribución y que evidencian que la expansión de la generación distribuida no siempre es un fenómeno neutro para la red, sino que modifica flujos eléctricos, introduce exigencias operativas, tensiona los modelos económicos tradicionales sobre los que se organiza la distribución. En ese sentido, podemos identificar dos categorías de impactos. Tal vez el primero es el plano técnico en el que las distribuidoras ya comienzan a observar que hay fenómenos como inversiones de flujo en transformadores y alimentadores, sobretensiones locales, particularmente en horas de alta inyección solar, fluctuaciones rápidas de tensión por la intermitencia de la generación fotovoltaica, sobrecargas en algunos conductores y transformadores de baja tensión, incrementos de armónicos por inversores de baja calidad e incluso un fenómeno cada vez más frecuente y es la aparición de instalaciones no declaradas o fuera de norma de generación distribuida. Y eso tiene unas consecuencias. Por un lado, la necesidad de que se hagan más refuerzos de red, de regulación de voltaje, que haya que habrá mayores costos de monitoreo, digitalización, mantenimiento, más riesgos de seguridad operativa, de que haya una planificación ineficiente de las redes de distribución y la necesidad de una mayor esfuerzo de certificación, de control, de inspección de las instalaciones. Y el otro eje en el que hemos identificado impactos crecientes es el eje económico.
Por un lado, el más evidente es la reducción de la energía facturada por los clientes que pasan a ser autoconsumo y también por los esquemas de compensación por inyectar excedentes. En segundo lugar, una especie de descreme de los mercados en la medida en que son inicialmente los grandes clientes los que migran hacia autogeneración. Y eso tiene una consecuencia y es que se disminuyen por un lado los ingresos que se deben destinar para cubrir los costos de la red, pero por otro lado aumentan esos costos, tanto operativos como de capital, que no siempre son reconocidos por la regulación, pero que se requieren para reforzar las redes, para modernizar la medición y el control, para implementar las tecnologías de gestión bidireccional, etcétera. Entonces, esa combinación entre menores ingresos y mayores costos genera un riesgo de desequilibrio financiero que podría poner en riesgo la sostenibilidad del negocio de distribución si los marcos regulatorios no avanzan hacia un reconocimiento de esas nuevas funciones y esas nuevas responsabilidades que tienen las distribuidoras. Pasamos a la siguiente. Entonces, eh, podríamos, digamos, resumirlo en que el negocio sí, digamos, el fenómeno de la generación distribuida está compuesto por tres capas: una capa técnica, una capa regulatoria, una capa financiera. En la capa técnica, en la regulatoria y en la financiera hemos visto grandes avances en los últimos años. Los equipos, particularmente fotovoltaicos, son cada vez más eficientes y sus costos son cada vez más bajos, lo que hace que cerrar proyectos de autogeneración es cada vez más viable técnicamente y financieramente. Pero al mismo tiempo estamos identificando un rezago cada vez más significativo en la capa regulatoria que nos preocupa. Y en ese sentido, por un lado, lo que tenemos es unos marcos legales que se están quedando desactualizados frente a esas nuevas funciones que deben asumir las distribuidoras, una falta de reconocimiento tarifario para esas inversiones en refuerzo, en monitoreo, en digitalización que tienen que hacer los operadores de red, eh, y unos esquemas de compensación que particularmente en el caso de los países que se mantienen en esquemas basados en net metering, pues pueden generar subsidios cruzados que al final terminan también afectando a los usuarios que se mantienen conectados a la red de distribución sin la posibilidad de autogenerar. Entonces hay un rezago que es cada vez más evidente y que es necesario abordar. Pasamos a la siguiente. Entonces, en la siguiente etapa del documento lo que hicimos fue identificar de qué manera estos desafíos se resuelven en otras latitudes, particularmente en mercados eléctricos como los europeos, como Estados Unidos, como el australiano, y pudimos identificar algunas buenas prácticas internacionales. En primer lugar, las autoridades regulatorias están reconociendo que a medida que la generación distribuida prolifera, penetra más en los sistemas, la responsabilidad de los distribuidores se debe ampliar y debe abarcar planos como la planificación, la visibilidad operativa, la coordinación sistémica, la gestión de la flexibilidad, y eso tiene varios componentes. Por ejemplo, en planificación, ya no se trata solamente de que el distribuidor expanda la infraestructura con base en la proyección de la demanda futura, que es lo que se hacía clásicamente, sino que ahora es necesario que el distribuidor elabore planes integrados que consideren los escenarios de generación distribuida, de vehículos eléctricos, de almacenamiento, de respuesta de la demanda, etcétera. Y hay algunos ejemplos que muestran que ya otros mercados en materia regulatoria han empezado a incorporar esa lógica. Por ejemplo, en California y Nueva York se exige a los distribuidores que presenten planes de desarrollo de red con horizontes de 5, de 10 años, que esos planes incorporen análisis de capacidad para determinar cuánta generación distribuida se puede conectar sin necesidad de que haya refuerzos, que además esa información sea pública para orientar a los desarrolladores. En la Unión Europea, la Directiva 944 obliga a los distribuidores que tengan cierto tamaño a presentar un plan de desarrollo de distribución que incluya también previsiones de generación distribuida, de respuesta de la demanda, que evalúen opciones de flexibilidad antes de proponer inversiones en expansión de la red, y que además todo esto se coordine, toda esta planificación se coordine con el operador de la transmisión.
Y lo mismo en el Reino Unido. En el Reino Unido las distribuidoras hacen licitaciones de servicios de flexibilidad como alternativas a reforzar la red, lo que hace que la planificación sea un proceso más dinámico donde la flexibilidad compite con la expansión clásica del sistema. En visibilidad y monitoreo ocurre algo parecido. En la medida en que hay miles de generadores distribuidos interactuando en el mercado, pues el distribuidor tiene que poder observar en tiempo real su comportamiento en sus redes, identificar las congestiones locales, poder anticipar problemas de calidad del servicio. En algunos reguladores ya han incorporado eso. En el Reino Unido, de hecho, las distribuidoras tienen que reportar anualmente indicadores de visibilidad para demostrar cuánto se ha extendido la supervisión en subestaciones, en alimentadores de baja tensión. Además, están obligadas también a informar cuánta generación flexible ha sido reducida por congestión, cuál es el grado de uso de automatización para detectar y gestionar esas conexiones, esas congestiones, perdón. Y por otro lado está la coordinación operativa y de mercado, que implica que el distribuidor debe coordinarse con el transmisor y con los participantes locales e intercambiar información sobre capacidad disponible, sobre despacho, sobre operación de los recursos distribuidos que pueden afectar la red. También hay obligaciones en Europa que establecen ese requisito de intercambio de datos. En el Reino Unido, Ofgem estableció incluso una base de datos unificada donde se tienen que reportar todos los recursos, las baterías, los vehículos eléctricos, los recursos distribuidos que participan en los mercados de flexibilidad. En Finlandia incluso hay una especie de mercado conjunto de flexibilidad entre el transmisor y los distribuidores, donde el transmisor declara sus necesidades de reducción para el balance de sistema, los distribuidores declaran las suyas y los agregadores ofrecen los servicios a ambos mediante subastas. Y por último, en cuanto a gestión de la flexibilidad, también hay directivas, particularmente en el caso de Europa, de considerar el uso de recursos de demanda, de generación distribuida, de almacenamiento para resolver las necesidades de la red antes de ampliar la infraestructura. En el Reino Unido hay licitaciones que hacen las distribuidoras para comprar reducciones de potencia en horas pico o inyección de potencia reactiva por parte de plantas solares locales, etcétera. Y en Australia también los reguladores y el operador del mercado promueven mercados locales donde los hogares que tengan implementados sistemas solares o baterías a través de agregadores pueden ofrecer recortes de consumo o inyección de energía en horas críticas a cambio de una compensación. Pasamos a la siguiente. Entonces, eso en cuanto la dimensión técnica y de monitoreo, de control y de planificación de la red, pero también hay una dimensión económica en la que hemos identificado que hay cada vez avances significativos por parte de la regulación para promover la sostenibilidad del negocio de la distribución ante un mayor despliegue de la generación distribuida. Y ahí podemos identificar más o menos cuatro escalones. Digamos, un primer escalón, tal vez el más básico, es la desvinculación de ingresos del número de consumidores o de la cantidad de demanda, ¿no? Esto obviamente tiene mucho que ver con el price cap versus el revenue cap. Y lo que identificamos es que ese decoupling, ese desacoplamiento, eh, permite o permitiría que el distribuidor mantenga su ingreso regulado sin depender del flujo de energía. Y este tipo de esquemas ya se están popularizando particularmente en Europa. En numerosos estados de los Estados Unidos también hay esquemas similares que ajustan las tarifas periódicamente para cubrir los costos fijos aprobados para el distribuidor, a pesar de que tenga, por ejemplo, un escenario de caída de ventas de energía. Un segundo nivel es el de cargos por exportación de energía. Ahí, por ejemplo, es muy relevante lo que ocurrió en Australia, donde el regulador aprobó una reforma que reconoció que el servicio de exportación, es decir, la inyección a la red, es un servicio, es una función de la distribución y por tanto debe remunerarse adecuadamente. Eso es importante porque permite cobrar por el servicio de exportación o por el servicio de congestión y de alguna manera
compensa a la distribuidora por esa reducción de ingresos que está teniendo en la medida en que se masifica la generación distribuida. Y en Europa también la mayor parte de los países han aumentado el peso de los cargos fijos o cargos por capacidad a los generadores distribuidos, y con eso reduce la dependencia del componente, digamos, de volumen, el componente de energía. Un tercer escalón es el de las estructuras tarifarias, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, la lógica que hay detrás es reflejar el costo de la red mediante señales, por ejemplo, de tarifas horarias o de congestión local. Suecia y Dinamarca tienen experiencia en ese sentido, donde introducen tarifas horarias o cargos variables por inyección que reflejan cuál es el estado de la congestión en cada momento. Y una última capa, la de la regulación por desempeño, donde el distribuidor es premiado o penalizado según los resultados que obtenga en términos, por ejemplo, como eficiencia, como innovación, como incorporación de la digitalización, etcétera, que es particularmente basados en el esquema RIO del Reino Unido. Pasamos a la siguiente. Eh, y relacionado con eso, tenemos también buenas prácticas internacionales en términos de los incentivos para la digitalización y la adopción de tecnologías que son necesarias para mejorar esa capacidad de monitoreo, de control de la red en tiempo real ante la penetración de la solución distribuida. Y ahí hay desde mecanismos de financiamiento de la innovación, como fondos que cofinancian proyectos de redes inteligentes, de inteligencia artificial, de flexibilidad. Particularmente en el Reino Unido, Ofgem desarrolló un fondo de innovación estratégica que cofinancia proyectos en redes inteligentes, digitalización, flexibilidad. Luego están los mandatos de digitalización, que son requisitos de despliegue de sensorización, de automatización, de gestión de datos. Por ejemplo, Alemania obliga a instalar medidores inteligentes y sistemas de control en las grandes instalaciones. Incluso tienen un semáforo energético en el que el distribuidor puede definir momentos en los que el generador distribuido puede operar libremente, otros que sería el verde, otro cuando puede operar con restricciones, que sería el amarillo, y otro en el que tiene que quedar bajo control directo del distribuidor, que es cuando ocurre cuando el semáforo está en rojo. Además, por ejemplo, en Australia hay una prohibición a las distribuidoras de que se impongan límites de exportación o prohibiciones de exportación o de inyección de energía, salvo casos excepcionales, y de alguna manera eso las incentiva también para gestionar activamente la red, para adoptar sistemas como DERMS, algoritmos de control de la inyección, etcétera. Un tercer nivel es la interoperabilidad y el intercambio de datos, que son particularmente los marcos europeos para estandarizar todo el intercambio de datos, la seguridad del acceso. Ahí hay una reglamentación de la Unión Europea que creó una entidad europea de los DSO, que estandariza el intercambio de datos, que desarrolla códigos comunes de interoperabilidad, incluso con miras a la implementación de DERMS en los distintos mercados de distribución. Y por último, los incentivos económicos, que pueden tomar la forma de un WACC adicional o de fondos específicos para inversiones en digitalización, en pilotos de automatización. Ahí hay experiencias en el caso italiano, donde hay un fondo para proyectos pilotos de redes, en el Reino Unido, que también compensa a los distribuidores por alcanzar metas de integración de flexibilidad y ahorros de costos, etcétera. Avanzamos a la siguiente. Entonces, para concluir, podemos identificar tal vez 6 elementos relevantes a partir de la construcción de este estudio que les vamos a compartir la próxima semana, y que resumen de alguna manera los grandes hallazgos. Primero, que hay un nuevo paradigma. La generación distribuida está redefiniendo el sistema de distribución, está trasladando la producción, acercándola al punto de consumo, impulsando la descentralización, y eso tiene una contraparte, que es la exigencia de redes cada vez más inteligentes, más flexibles y más digitalizadas. Por otro lado, la expansión de la generación distribuida, pues evidentemente en nuestra región está basada casi que exclusivamente en generación fotovoltaica, que tiene una ventaja, que es una tecnología modular, escalable, cada vez más accesible, que permite además la participación directa de los usuarios en la transición energética, lo que tiene un componente de democratización y accesibilidad que es muy importante.
Luego identificamos 6 pilares regulatorios que fueron los que describió Joaquín: la necesidad de que haya una categorización clara de las escalas de la generación distribuida, una remuneración equilibrada de los excedentes que se inyectan, unas condiciones equilibradas de conexión, el desarrollo de los roles nuevos del distribuidor, unos esquemas de restricciones que sean transparentes y por último una recuperación de costos también para las inversiones que el distribuidor tiene que hacer en su red. El cuarto elemento sería el papel preponderante que tiene la tecnología y la innovación para poder garantizar una integración sostenible de la generación distribuida. Ahí van a ser muy o son muy relevantes tecnologías como la medición inteligente, los inversores inteligentes, ADMS, DERMS, agregadores, que hacen posible esa gestión cada vez más activa de la red, que esté basada en datos, en control, en coordinación, etcétera. El quinto elemento es ese nuevo rol del distribuidor, que es un rol activo, digital, en el que el distribuidor tiene que planificar ya no con una visión de red, sino con una visión del sistema, coordinar actores, gestionar flexibilidad y además operar como un facilitador neutral en el mercado de todas esas interacciones. Y por último, y tal vez el mensaje principal que queda a partir de este estudio, es la necesidad de actualizar y de modernizar los marcos regulatorios para que puedan responder adecuadamente a estos desafíos. Y eso implica, por un lado, avanzar en la desvinculación de los ingresos de los volúmenes de la energía, en la implementación de tarifas bidireccionales, de incentivos por desempeño, mandatos de digitalización y demás herramientas que pueden tanto promover la sostenibilidad del negocio de la distribución como alinearla con una penetración ordenada, gradual, de la generación distribuida que permita seguir avanzando en la transición energética. Entonces, estos serían los temas o estos son los temas que abordamos en el documento y que creemos que pueden ser un abrebocas muy interesante para el panel que tenemos ahora con nuestros invitados, que van a profundizar en algunos de los casos particulares que ha tenido la región en desarrollo de la gestión distribuida, como es el caso brasileño, el caso chileno, el caso argentino con un zoom en la provincia de Salta. Entonces, ahí le regreso la palabra a nuestra presidenta ejecutiva, Alessandra, para que continuemos con el panel de expertos. Muchas gracias a todos y muy buena mañana. Muchas gracias, Joaquín y Roberto, excelente presentación. Y vamos entonces empezar la sesión de preguntas a nuestros panelistas. Antes, me gustaría decir que también agradezco mucho las preguntas y vamos a responder ao longo del webinar. Al final vamos a tener un espacio también de conversación. Bueno, eu vou cambiar falando agora em português, e eu gostaria então de apresentar o nosso primeiro panelista, que é o Fernando Zacchini. O Fernando é engenheiro elétrico com MBA em Engenharia Econômica e Financeira, possui mais de 20 anos de experiência em análises regulatórias, econômicas e técnicas para empresas de eletricidade, gás natural e água e saneamento, além de instituições financeiras na América Latina e no Caribe. Atualmente é COO da Calden Consultoria. Ao longo da sua trajetória, liderou projetos relacionados à determinação de custos operacionais eficientes nos setores de saneamento e eletricidade, a avaliação da base remuneratória e dos investimentos regulatórios e ao desenvolvimento de benchmarks de desempenho para medir a qualidade de fornecimento de energia elétrica. E participou também de processos de due diligence para o financiamento de empresas de infraestrutura pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sua experiência inclui ainda a participação em projetos de pesquisa e desenvolvimento de base tecnológica que integram componentes econômicos, regulatórios e ambientais em colaboração com equipes formadas por professores e pesquisadores de renomadas universidades financeiras. Fernando, é um prazer estar aqui com você. Bom dia. Eu vou Bueno, fazer então uma pergunta para você. Então, com base na sua análise da regulamentação da GD no Brasil e sua evolução,
quais lições estruturais podem ser transferidas para países que buscam modernizar seus marcos regulatórios, especialmente em termos de remuneração, tarifas do uso da rede e transição dos esquemas de incentivos? Quais são, na sua opinião, os elementos mínimos que qualquer regulamentação deve considerar para evitar congestionamento, incerteza e conflitos entre usuários e distribuidores? Por favor. Bom, ótimo, Alessandra. Primeiro aí agradecer a Delat pelo convite para a gente poder estar aqui participando desse painel de expertos, né? É um prazer aí para mim poder falar com vocês e transmito aí meus agradecimentos pelo convite, né? Para poder responder a sua pergunta, Alessandra, eu vou compartilhar aqui uma apresentação breve falando um pouco do caso brasileiro, né? O que a gente teve de experiência até o momento pode servir também para os demais, né? Deixa eu compartilhar aqui para nós. Bom, acredito que já está aí na tela para todos. Vou me tirar aqui para vocês não ficarem me vendo. Ótimo. Bom, só para a gente ter uma visão, né? E aqui no caso brasileiro, a gente já tem aí, desde o ano de 2012, a primeira regulamentação referente à geração distribuída, né? Então, nós estamos falando aí já de 13 anos de regulamentação, e é muito interessante a gente perceber que isso veio evoluindo ao longo do tempo, né? Primeiramente, lá em 2012, foi criado o sistema de compensação de energia, e aí o destaque é que esse sistema de compensação, ele foi estabelecido de maneira a compensar tanto gerando crédito por meio do custo de energia, quanto também com relação ao custo de rede, né? E uma outra questão interessante do caso brasileiro é que as modalidades que foram estabelecidas de geração distribuída previa também o consumo remoto, né, que seria um consumo que você pode gerar em um local e consumir o crédito em outro local, e também a modalidade de geração compartilhada, que é como se você alugasse um pedaço de um painel, por exemplo, e pudesse compensar esses créditos na sua unidade, né? Ali no ano de 2015, teve uma primeira revisão da regulamentação, onde os pontos mais importantes foi uma ampliação do limite da potência instalada da mini geração distribuída, que passou de 1 mega a 3 mega, foi uma mudança significativa, e também se facilitou bastante a geração compartilhada e consórcios e cooperativas de consumidores. Com essa mudança lá em 2015, passou a ter um crescimento exponencial da GD no Brasil, né, da potência instalada da GD no Brasil. E chegando no ano de 2018, nós passamos a ter uma série de discussões sobre os subsídios em cima desse crescimento exponencial da GD. Por quê? Porque basicamente os pontos de debate ali eram que a energia injetada na rede, ela não remunerava adequadamente o sistema de distribuição, e os consumidores que não tinham GD estavam subsidiando os custos dos consumidores com GD, né? Então, houve toda uma discussão aí durante o ano de 2018 e 2021, que depois culminou no ano de 2022, no marco legal da geração distribuída no Brasil, onde já se buscou uma solução para essa questão dos subsídios, né? E aí, nesse momento, se estabeleceu um encargo setorial que iria financiar transitoriamente os componentes tarifários associados aos custos de rede, né, que não eram remunerados pela GD, e se estabeleceu também um período de transição da tarifa, né, ao longo do tempo aí, a partir de 2023 até 2028, percentuais distintos do custo de rede passariam a ser pagos por quem teria geração distribuída, né? Em 2023, a gente teve ali algumas regulamentações também sobre aspectos importantes da geração distribuída. O primeiro aspecto foi o estabelecimento do conceito de sistemas de geração considerando o armazenamento, né? Sistemas despacháveis. Isso foi estabelecido no ano de 2023. Também no ano de 2023 foi estabelecido o regulamento dos estudos de hosting capacity, para poder avaliar principalmente os casos de inversão de fluxo que se estava já observando em várias distribuidoras do Brasil.
E também foi determinado um encargo devido à injeção na rede, quando essa demanda de injeção ela fosse superior à demanda de carga, né? Isso aconteceu no ano de 2023. Quando nós vamos ali para o ano de 2024, saiu uma regulamentação bastante importante para as distribuidoras, que foi referente à sobrecontratação involuntária que as distribuidoras possuíam. Muitas distribuidoras têm os seus contratos de energia de longo prazo para atender o seu mercado cativo, e com a maior penetração da GD, elas acabavam ficando sobrecontratadas, e normalmente dentro da regulação você tem penalidades com relação a essa sobrecontratação. Então, nesse momento, houve toda uma discussão e uma definição do tratamento dessa sobrecontratação involuntária das distribuidoras devido à geração distribuída. E em 2024 também, a gente teve aí um tratamento melhor com relação a essa situação de inversão de fluxo, que estava levando as distribuidoras a negar os pareceres de acesso a muitos empreendimentos de geração distribuída. E o ponto principal foi aumentar a transparência com relação a esse estudo, né? Definindo um manual de instrução aí para normatizar esses estudos de inversão de fluxo, tá? E agora, esse ano de 2025, mais recentemente, nós estamos com uma medida provisória que está para sanção presidencial, no qual se discute a modernização do marco regulatório do setor elétrico. E dentro disso tem aspectos relacionados à geração distribuída. E aqui os pontos de destaque que eu queria trazer tem mais uma cobrança de encargo sobre a energia compensada, agora para novos entrantes, né? Isso vai ser feito excetuando a microgeração com alto consumo local, tá? Porque aqui no Brasil o efeito de maior crescimento de potência, os problemas que estão sendo observados, estão mais relacionados à questão da geração remota, e também criou um rigor fiscal mais sistêmico, importante, né, que coloca uma pressão sobre a GD. O encargo que se utiliza, que é a CDE, que usa para se subsidiar a GD, ele tem um orçamento teto. Se passa desse teto, agora os agentes que são beneficiados com esse subsídio vão ter que pagar um encargo. Então, a GD se encontra nessa situação, tá? Bom, isso só para a gente ter essa percepção de como a evolução veio evoluindo a regulamentação da GD no Brasil. Aqui eu queria só trazer um número, um destaque, né? Que lá quando se homologou o marco regulatório da GD, a lei, né, em 2022, se esperava pela empresa de pesquisa energética que houvesse uma desaceleração da potência instalada de GD nova a cada ano. Porém, o que nós temos visto é que mesmo com essa mudança do sinal econômico, né, para GD, que pode aí diminuir a viabilidade, podemos dizer assim, ainda assim a GD, a potência instalada da GD vem crescendo fortemente ano a ano, né? Então, isso demonstra que a GD não tem, assim, a princípio, a mudança do sinal econômico ainda não gerou a expectativa de redução ali, de desaceleração da entrada de GD, tá, no sistema. Aqui, só para exemplificar a questão dos subsídios, né, que a gente tem aqui no Brasil referente à geração distribuída, a gente observa que no ano de 2024, o percentual total de subsídios do setor elétrico brasileiro, 24% foi destinada à geração distribuída, que é bem maior do que foi para a tarifa social, que gerou vários debates políticos, vem gerando vários debates políticos, né? O subsídio da GD ser superior ao da tarifa social, tá? Nós estamos falando aqui da ordem de bilhões de dólares de subsídios. Entrando um pouquinho nos efeitos que a gente tem observado da GD no sistema elétrico, aqui a gente já vê um problema de curtailment bastante significativo, né? Onde a geração renovável despachável, ela não está podendo despachar na sua capacidade máxima, muito em função do efeito da geração distribuída, né? A gente traz aqui uma curva de um dia do domingo, onde a carga é mais baixa, e aí efetivamente a gente vê o efeito da GD nesse que é não despachável, né, atuando nessa curva, e a gente já tem aí bem caracterizada a curva do pato, que é bastante discutida nessa situação, né? E falando agora um pouquinho dos efeitos já em termos de distribuição, né?
Esse gráfico eu estou mostrando aqui para vocês como evoluiu para o caso de 5 distribuidoras a energia injetada da GD nos seus sistemas. Nós vemos aqui que tem 3 distribuidoras que já têm hoje um nível de penetração de GD acima de 10%. Esses casos, nos estudos que nós fizemos, a gente já observa que os efeitos da GD são bastante significativos para o sistema de distribuição, tá? Aqui só um exemplo do sistema, né, da mudança da curva de carga de um sistema de uma distribuidora, comparando o ano de 2020 com o ano de 2024, onde a gente observa que ali no período da tarde a gente tem um efeito bastante significativo da GD, né? E no final do dia, a gente tem um efeito da GD referente à questão da eficiência energética. Devido à geração dos créditos de energia, os consumidores deixam de ter percepção da questão da eficiência energética e costumam consumir mais nesse horário noturno, né? E por fim, aqui só um exemplo também da questão da inversão de fluxo, né? Isso aqui seriam as curvas de alguns transformadores de distribuição, onde a gente verifica casos, por exemplo, que a inversão de fluxo causada pela GD supera, inclusive, a demanda, a potência nominal do transformador, né? Então, o transformador que antes não tinha sobrecarga, olhando pelo lado do consumo, passa a ter esse problema, e esse problema é bastante significativo, tá? Bom, fazendo esse preâmbulo aqui, só para apresentar para vocês, né, de maneira rápida, e tentando agora responder aí a pergunta da Alessandra de maneira mais objetiva, as lições do caso brasileiro que a gente pode transferir para outros países, eu te diria, Alessandra, que o primeiro ponto é não violar o conceito do que é o serviço de distribuição. O serviço de distribuição, né, ele não é vender energia. O serviço de distribuição vende a disponibilidade dessa energia. Com isso, claro, o sistema de compensação ele deve somente gerar créditos com base nos custos da energia efetivamente, não nos custos de disponibilidade, nos custos da rede, né? Dessa maneira, você já vai evitar uma montanha de problemas, né? E se aproxima já melhor de um equilíbrio aí que você tem adequado entre os consumidores com GD, que tem a sua energia injetada compensada, e a distribuidora, que tem a remuneração pelos serviços de rede, né? A gente viu aqui que no caso do Brasil, não seguir esse conceito levou à criação de um subsídio cruzado entre os consumidores com e sem GD, extremamente perverso, né? E que gerou um cenário de conflito, no qual as distribuidoras tiveram que se posicionar para buscar a remuneração do seu serviço e também diminuir esse subsídio entre consumidores, tá? Outra lição que eu considero importante é que o regulamento da GD ela deve prever cláusulas de revisão, né, para permitir a correção dessas distorções à medida que a penetração da GD cresce. Definir algumas métricas, como, por exemplo, participação da potência da GD por circuito, impacto na receita das distribuidoras, custo do subsídio, definindo gatilhos objetivos que te permitam acionar ali uma revisão regulatória. Isso vai evitar decisões discricionárias do regulador, aumento da previsibilidade e a garantia também da segurança jurídica para todo o mercado, elementos que são fundamentais aí dentro da regulação, né? No Brasil, a gente viu que isso não foi planejado, né? E nós fomos reativos aos efeitos colaterais aí que foram inseridos pela GD ao longo do tempo. Eu considero que essa previsão da cláusula de revisão é tão importante, aí já entrando um pouquinho ali na segunda parte da sua pergunta do início, que eu entendo que ela deve fazer parte aí dos elementos mínimos que toda regulação deveria contemplar, né? Isso, sem dúvida, vai reduzir as incertezas e potenciais conflitos entre os consumidores e as distribuidoras. Refletindo só mais um pouquinho sobre os elementos, acho que o meu tempo já foi, né? Sobre esses elementos, falando ali um pouquinho da congestionamento, só para a gente encerrar, eu entendo que é importante ter definido de forma clara aí nos regulamentos os critérios dos estudos de capacidade, que a gente já foram até comentado, que está no estudo de vocês, né? Os estudos de hosting capacity. E, além disso, está bem definidas essas regras de custeio, né? Dos reforços da rede quando eles forem necessários. Se um terceiro pode assumir, se a distribuidora pode assumir uma parte, como é que isso vai ser remunerado, fazer um reconhecimento desses investimentos quando a gente está falando que não vão agregar mercado, né? E isso seria o mínimo.
Porém, devido a algum gatilho aí que a gente possa colocar na regulamentação, como eu já falei, você pode avançar para um tratamento de congestionamento por meio da adoção de sinais de preço, né? Tanto temporais quanto locacionais, que são fundamentais aí para sinalizar de maneira real o custo da rede para conexão, tá bom? Bom, acho que é isso. Não sei se eu consegui responder bem. Fico à disposição dos colegas e dos demais aí para qualquer pergunta. Tá Obrigado. ótimo, Fernando. Muito obrigada. Foi uma aula, muito boa, excelente introdução, dos panelistas, né? E depois a gente com certeza vai conversar mais, sim. Vamos parar por aqui, não. Muy bien, e agora eu vou apresentar a Roland Luza. Roland é subgerente de pequenas demandas de EDESA. Roland Luza é engenheiro, eletricista e eletrônico, subgerente de pequenas demandas em EDESA, professor adjunto em la Faculdade de Ciências Econômicas de la Universidad Nacional de Salta, em la Cátedra de Modelos Quantitativos para os Negócios. Cuenta com pós-grados vários em energia elétrica e finanças. Roland, es un gusto estar acá contigo. Muy bienvenido. Buenos días, igualmente para mí. Muchísimas gracias, Alessandra. Muchas gracias. Bueno, yo tengo la siguiente pregunta. Desde la operación diaria de un distribuidor, ¿cuáles son hoy las principales limitaciones técnicas en baja tensión para integrar mais generação distribuída e que inversões ou ferramentas permitiriam gestioná-las com maior eficiência? Que ajustes normativos ou procedimentais facilitariam uma relação mais clara e fluida entre distribuidora e consumidores desde o momento de la solicitud hasta la operación? Roland, la palabra es contigo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de satisfacer todas estas consultas e inquietudes con las respuestas, primero una breve presentación acerca de nuestra empresa que está en la República Argentina, dentro del grupo. A ver, discúlpenme, voy a tratar de sacar mi imagen de acá encima, si me ayudan, que no la estoy pudiendo sacar. Dame un segundo, que quiero sacar la imagen. Ahí está. Bien. Em, Nosotros pertenecemos al grupo empresario DESA, que tiene 5 distribuidoras repartidas entre la provincia de Salta, donde estoy yo, en el norte del país, y la provincia de Buenos Aires, siendo la primera distribuidora en cantidad de usuarios y redes del interior del país. Y la tercera, si incluimos las 2 distribuidoras de la ciudad de Buenos Aires, capital federal. Estos son números como para que tengamos idea, cuando yo ya les presente lo que estamos trabajando de generación distribuida, que en nuestra provincia se llama balance neto. Estamos hablando del orden de 400.000 usuarios y llegando a una potencia máxima demandada en la provincia de 400 megavatios. Nosotros, para estar parados hoy día hablando de generación distribuida, partimos ya en el año 2014, a fines del año 2014, con la ley de fomento de energía renovable y de balance distribuido, que es local. Acá yo hago una aclaración porque nosotros acá en la República Argentina tenemos en algunas provincias leyes locales para este tema. En este caso particular, nosotros tenemos una ley provincial con su reglamentación, que ya viene desde el año 2014. En ese camino, trabajando con la Secretaría de Energía y con la Universidad Católica de Salta, llegamos a
a presentar un proyecto ante el Ministerio de Nación de Ciencia y Tecnología y ganamos un proyecto para ser financiados en la implementación de una primera red inteligente en un barrio de acá de la ciudad de Salta, ya pensando en esto a futuro con el tema de generaciones renovables y la digitalización, y estábamos hablando de casi 2.000 suministros dentro de una red inteligente. En el año 2017, desde la Nación se emite la Ley de Generación Distribuida Nacional que invitaba a las provincias a adherirse. La provincia de Salta decide continuar con su propia ley y avanzamos haciendo algunas innovaciones en la reglamentación. Básicamente, en un comienzo se daban fomentos con créditos fiscales para que nuestros usuarios pudieran incorporarse al sistema. La ley nacional permite algunas exenciones impositivas y nosotros, avanzando en este tema, ya en el 2018 empezamos pruebas pilotos con medidores inteligentes bidireccionales en grandes usuarios. Estamos hablando de una prueba piloto muy pequeña, pensando que tenemos cerca de 400.000 usuarios. Solamente trabajamos con casi 200 grandes usuarios, grandes clientes, en estas pruebas pilotos de medidores inteligentes. Y a fines del año 2021, el grupo empresario decide, hace una fuerte apuesta para trabajar con medición inteligente en todas las distribuidoras del, del país, de las que tenemos a cargo. En este sentido, entre el 2021 y con los objetivos que teníamos fijados, nos vimos ralentizados en esto, digo como una situación problemática, porque esto frenó un poco el avance de la digitalización, temas impositivos, regulatorios, problemas de importación, freno de costos del dólar. Y ahora ya empezamos a avanzar básicamente y ya con mucha más fuerza para llegar al año 2030 con todos nuestros usuarios con medidores inteligentes, telecomunicados y apuntando a la bidireccionalidad. Esto un poco de resumen, esto que me preguntabas, Alessandra, acerca de todas las cuestiones reglamentarias y cómo poder agilizar los trámites. Tenemos varias situaciones que hacen que en algunas cosas sean obligatorias, como por ejemplo la ley de seguridad eléctrica que tenemos en la provincia, que cualquier instalación eléctrica tiene que tener proyectos y planos visados por un consejo o colegio revisor y basado en las normativas de la Asociación Electrotécnica Argentina. Esto es un punto crucial para nosotros porque se debe respetar, cosa que no todas las, o sea, somos la única jurisdicción dentro del país, de la República Argentina, que lo tenemos como obligatorio. Obligatorio por ley el cumplimiento de estas normativas. Eh, y entre eso tenemos una que es específica para lo que es energías renovables. A partir de ahí, esto que decía, ya lo habló Joaquín, del tema de las segmentaciones por tipo, tenemos segmentados por pequeñas demandas, que sean usuarios residenciales hasta 10 kilovatios, cuáles puede ser la potencia que tienen admisible para poder adherirse, la segmentación en baja tensión hasta 300 kilovatios, y nosotros también tenemos esto para usuarios en media tensión, que nos compran en media tensión hasta 500 kilovatios. A partir de 500 kilovatios ya pasan a ser usuarios del mercado mayorista, que no es el tema, pero nosotros estamos trabajando hasta 500 kilovatios con generación distribuida. Por el tema este de los subsidios cruzados, nosotros no autorizamos, no tomamos como factible la conexión de generación distribuida de usuarios que ya tengan algún tipo de subsidio, más que nada los residenciales, o aquellos usuarios que compran energía directamente en el mercado mayorista o en el mercado spot y que tengan contratos directos con generadores. Para poder mejorar este vínculo con consumidores o interesados en ser prosumidores, nosotros tenemos tres alternativas que le ofrecemos a nuestros usuarios. Primero, con la que nació el sistema, que es balance neto, donde la generación
renovable de este usuario se conecta directamente a nuestra red de baja tensión o media tensión con un medidor independiente del consumo. No hay utilización de medidor bidireccional. Este es el esquema que venimos utilizando desde el año 2014 y que ha sido al día de hoy incluso el más preferido por la mayoría de los interesados. Entonces, en esta situación, nosotros compensamos la energía consumida y la generada en la facturación directamente. Insisto, el modelo que no lo usa la generación distribuida a nivel nacional, no lo usan otras distribuidoras en el país. Tenemos medición independiente para el consumo y medición independiente para el generador, medidor unidireccional. A partir de enero de este año se agregó la posibilidad que el usuario puede elegir el autoconsumo instalando el generador dentro de su propia instalación, obligándonos a nosotros a colocar un medidor bidireccional. Y la tercera alternativa, usar almacenamiento para estos casos. Hemos tenido en función, bueno, un poco esto que yo les decía de resumen, acá nosotros para evitar el tema este de los subsidios, sobrecompensación, el poder estar adaptado a que esto sea autoconsumo, como es la ley base, nosotros ponemos la limitación más que nada por la energía a generar en el año por el usuario generador. Entonces nosotros decimos, podés generar en el año un equivalente a tu consumo de energía normal, tomando como referencia los últimos 5 años. Y le damos un handicap de 20% adicional por cualquier versión estacional. De esa manera buscamos que el usuario interesado en generar se mantenga generando lo mismo que consume y para que realmente sea autoconsumo. Esto ha generado, parecía que podía generar alguna situación de decir que, digo, que no hubiera interesados en participar en esto y en realidad ha aparecido la situación de que nosotros hasta el año pasado estábamos con megavatio pico de generación fotovoltaica aportada por generación distribuida, a que en este año, desde febrero, ya estén en curso 2 megavatios de proyectos de generación y que dentro de, estimo, 2 o 3 meses estarán ya en condiciones de ser habilitados y participar activamente en nuestra red. Y ahí aparece la situación un poco volviendo a esto de la pregunta de las cuestiones de dificultades, algo que mencionó Roberto y que veía en las preguntas también de algunos participantes. Tenemos, así como estamos con 2 megavatios de generación distribuida en curso, tenemos 2 megavatios al menos en productores agroindustriales e industriales en algunos parques industriales que son generación no declarada. Generación no declarada que preguntaba ahí uno de los participantes, ¿y cómo pasa eso? Y bueno, ponen dentro de su planta industrial paneles solares, programan los inversores para que no inyecten nuestra red. A pesar de eso, nosotros nos damos cuenta porque lo conocemos o porque eventualmente tenemos mediciones de que en realidad sí están inyectando a nuestra red, generan algún tipo de perturbación, lo notificamos. Y ese es un punto en el que estamos en esta situación de que está generando estos inconvenientes que nos generan inconvenientes en la o posibles riesgos, ya hay potencialidad de riesgo eléctrico por cuestiones de seguridad en la operación misma de la red ante necesidad de mantenimiento, cortes programados por mantenimiento o corte intempestivo por alguna falla. Es una situación que la estamos charlando, tratando de que estos usuarios aprovechen la posibilidad de incorporarse al balance neto y tenerlo declarado bajo reglamentación. Eso, algunos de los problemas por los que están apareciendo estas situaciones es que hay mucha oferta de instalación, porque esto por ahora
queda como que disminuir los costos de compra de energía, pero todavía está faltando conciencia de usuarios de que son prosumidores, de que son usuarios activos en la red y no están viendo el impacto que tienen hacia la distribuidora, solamente ven su negocio de bajar los costos de compra de energía, pero no ven el impacto en la red, que incluso lleva a que algunos generadores hayan tenido parate durante días o meses de generación y que no tienen un programa de mantenimiento interno, de control, de relevamiento y dejan de generar, lo que nos genera sube y baja de generación distribuida por falta interna o de mantenimiento, o de reparación o de alguna adecuada operación interna. Y por el tema de todas estas reglamentaciones que nosotros tenemos, incluso tenemos la situación de que nos pasa esto de que tenemos que, a ver, falta por ahí eventual de profesionales que puedan trabajar activamente en la participación eh, de proyectos, de presentación de proyectos y de implementación de proyectos. Por lo tanto, estamos en una situación de charla permanente. Incluso en estos momentos estamos ayer a la tarde y esta tarde en cursos de capacitación con profesionales en el Consejo Profesional para poder generar mayor sinergia con los organismos regulatorios y los organismos de control para que esto pueda ser más eficiente e ir acortando plazos, que es el principal problema a veces, acortar los plazos de poder llegar a buen término con la habilitación de un generador. No sé si Rolando, respondí todas las consultas, Alessandra. sim, sim. Traté de resumir en muy corto tiempo algo que realmente es apasionante y que tiene mucho tiempo es necesario mucho tiempo para charlarlo. E sim, não, muitas graças, Roland. Muito buena tua visão, desde o ponto de vista do distribuidor. Eu te agradeço muito. E Y agora vamos cambiar de idioma de novo e vamos cambiar de ótica. E eu vou chamar o nosso querido Guilherme Crispim. O Guilherme, falando aqui da experiência do Guilherme, ele é economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é mestre em administração de empresas pelo MAD, Rio. Possui mais de 30 anos de experiência de mercado, com atuação destacada na área comercial de empresas nacionais e multinacionais. Há mais de 12 anos, dedica-se ao setor de energias renováveis e eficiência energética, com experiência no Brasil, América Latina e Europa. Foi presidente da ABGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, onde liderou pautas relevantes para a expansão da GD no país. Atualmente é sócio-diretor da S2 Latam, empresa de desenvolvimento comercial e de negócios em energias renováveis na América Latina, e criador e apresentador do DUV, Diário de uma Vida Elétrica, canal dedicado a informar e conectar o setor elétrico brasileiro. Muito boas-vindas para você, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem, Alessandra? Tudo bem a todos os colegas que estão conosco aí? Boas apresentações, um debate muito bom. Aproveitando falando do Google, eu vou convidar todos para acessar o nosso canal, seguir ali. A gente tem conversado com importantes personalidades do setor elétrico brasileiro, contando a história, a experiência de vida delas. Eu aproveito, inclusive, aqui, que está ao meu lado, passou por lá, a Alessandra Amaral contou o diário de uma vida elétrica dela, muito interessante. Fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouco mais aí da presidente da Adelat, e aí já agradecendo em nome teu, Alessandra, a todos que estão aqui, a Adelat, enfim, aos colegas que trouxeram aí um debate interessante.
Eu não trouxe uma apresentação, queria que a gente entendia que, de repente, a gente conversando assim, daria uma dinâmica, e fiquei atento aqui ao debate, né? Eu me sinto mais confortável nesse debate agora, é verdade, porque os 4 anos que eu estive ali à frente da AGD, da Associação Brasileira de Geração Distribuída, 2 anos como presidente do conselho, 2 anos como presidente executivo, vivendo o dia a dia, foram muitos embates, né? Foram muitas as discussões, e, claro, essas discussões passavam necessariamente por um entendimento com as distribuidoras, né? Não foram poucas as vezes que a gente participou de mesas, de congressos, de eventos, onde eu tive ali o posicionamento da geração distribuída, e num momento até muito interessante, de algo aqui que o Fernando apresentou, né, da curva de crescimento. A gente viveu a discussão da GD aqui no Brasil, né, pegando alguns pontos até que o Fernando trouxe, de 2012 para cá, e cada realidade, cada momento desse, né? Então, a análise que eu faço é desde o nascimento da GD como possibilidade, né? Como resolução, eu vou chamar de lei, ainda não era uma lei, era uma resolução da agência reguladora, a 482, até uma revisão na 687. Pequeno detalhe só, viu, Fernando, permita-me, na verdade, a gente vai, na mudança da 482 para 687, a gente sai na microgeração, na mini geração, 75 de possibilidade para 5 megas e não 3 megas. A gente volta para 3 megas agora na fonte solar fotovoltaica. Nas demais fontes, ainda é possível 5 megas de GD. Esse é um outro ponto relevante. Precisa lembrar que, falando do Brasil especificamente, a geração distribuída ela permite várias fontes estarem nesse modelo de geração, nesse modelo de geração distribuída, no caso, né? Não só solar. Solar é predominante, com 99% de potência, mas é possível você ter GV no Brasil também, em PCH, em centrais elétricas, em biomassa, né? Então, biogás, assim, é possível. A GD não é exclusiva de geração solar, ainda que a predominância, por vários fatores, facilidades, enfim, seja de solar. Mas o que eu vejo que aconteceu, e aí acho que o ponto de virada do Brasil em relação ao crescimento significativo da GD foi com a 687. Em 2015, quando a ANEEL propõe modelo onde trouxe novas possibilidades, acho que ali foi um ponto que a gente testou o modelo, acho que a agência testou o modelo, e não vinha acontecendo, é importante destacar, a gente até 2015 devia ter algo em torno de 200 megas acumulados, pouco do tamanho do Brasil, 200 megas acumulados de GD, já vinha com quase 3, 4 anos de tentativa de fazer a geração distribuída acontecer, e ela ainda não tinha acontecido dentro da perspectiva possível. E aí, a partir de 2015, com a geração compartilhada, com o MOOC, com outros modelos de negócio, e aí eu acho que outros fatores ajudaram que o TD crescesse muito rapidamente. A chegada do setor financeiro, então, a possibilidade de financiamento para a micro GD. Quando eu falo micro GD no Brasil, é a GD até 75, tá? Então, no Brasil, você tem a possibilidade de você ter geração distribuída na micro geração, que vai de 0 a 75, com uma característica de compensação ou de benefícios distintos, e de 75K até 3 megas hoje, dentro da nova lei, do marco legal na geração solar, e até 5 megas nas outras fontes.
Então, a chegada do setor financeiro, colocando recursos, permitindo o financiamento de projetos, isso fez com que a gente tivesse um crescimento muito significativo a partir de 2017, 2018, quando a gente vê o crescimento abrupto dessa curva, né? Outros fatores, como a curva de aprendizado também, né? Então, o crescimento de empresas integradoras que faziam a instalação do sistema, isso ajudou muito. A chegada de um número maior de empresas estrangeiras oferecendo produtos e serviços, então isso também foi um outro elemento. Eu atribuo também a própria pandemia, a Covid, ali em 2020, 2021, quando a gente já estava discutindo a necessidade de uma lei, de um marco legal para a GD, fez com que o crescimento do custo energético, que é constante, mas naquele momento de confinamento, onde as pessoas estavam em casa, o aumento do consumo residencial, das pessoas físicas, isso chamou a atenção, as pessoas deixaram de gastar dinheiro viajando ou fazendo algumas coisas e estavam em casa. Então, nesse momento, elas viram a conta energética pessoal subir e a alternativa que elas tiveram, em função de não estar gastando com outras coisas, foi colocar um sistema fotovoltaico. E mais um fator, eu acredito que foi a crise hídrica que nós tivemos no Brasil em 2021. A crise hídrica, ela chamou a atenção para a necessidade energética, para a possibilidade de um racionamento energético. Então, isso tudo impulsionou muito o crescimento da GD. Então, esses fatores, além dos benefícios que foram apresentados na resolução 687, mas esses outros elementos que eu apresento aqui para vocês fizeram com que a gente tivesse um crescimento muito significativo. E aí eu trago alguns números atualizados aqui para a gente debater, e vai muito também, né, em direção ao que o Fernando apresentou. Aliás, parabéns, Fernando, muito boa a sua apresentação, pelos números, os dados, né, que você trouxe. A gente tem hoje no Brasil algo em torno de dados da Agência de Energia, da Agência Reguladora, da ANEEL, 43 gigas, 507 megas. Então, busquei esse dado anteontem, lá no BI da ANEEL. Eu acho que é interessante trazer um outro número aqui, que a gente fala muito do pós-resolução, né? Perdão, do pós-marco legal, quando a lei marco legal passa de fato a estar em vigor, e eu considero isso o dia 7 de janeiro de 2023, ainda que a lei tenha sido sancionada em janeiro de 2022, porque nós tivemos 12 meses, um ano, de possibilidade de você estar no sistema de compensação que favorecia mais as pessoas e as empresas. A partir de 7 de janeiro de 2023, a gente entra num modelo novo, modelo atual. E aí eu fui ver se havia tido uma redução. E, na verdade, a maior potência que a gente tem de GD, ela vem depois. A gente tem, daquele momento até agora, 25 gigas instalados, né? Então, a gente continua um crescimento. Fiz uma outra comparação também para a gente ver o momento, e aí corroborando, Fernando, com teus números, até 16 de novembro de 2024, foi quando eu busquei esse número, ou seja, o mesmo período, né, do dia 1 de janeiro de 2024 até o dia 16 de novembro de 2024, a gente tinha 8,6 gigas de GD naquele momento, no ano passado, no Brasil. Então, eu pego o mesmo momento para ver qual que é o resultado de inserção de GD no ano de 2025, nesses 11 meses. Tá? E aí a gente tem uma redução. Esse número vai para 6 gigas e meio, 6,557. Então, a gente já observa uma redução de algo em torno aí dos 15, 17%, comparando o mesmo período
do ano passado. Isso, se eu for olhar as duas possibilidades, a microgeração e a mini geração. Se eu for considerar apenas a microgeração, por que eu fiz isso? Porque eu entendo que são mercados distintos que a gente vive no Brasil, a gente tem no Brasil. A gente tem um mercado que a gente chama de telhado, né? É a pessoa física, é o pequeno comércio, é o rural pequeno que está colocando a GD, que é quase, de fato, um alto consumo, aonde você coloca para que você consuma a energia simultaneamente, né? Eu, por exemplo, Guilherme, vim na minha casa, pessoa física, tenho meu sistema, eu estou na microgeração. E essa microgeração, ela é muito representativa no Brasil. Pegando o mesmo intervalo de tempo do ano passado, de janeiro do ano passado a novembro do ano passado, daqueles 8 gigas que eu falei, 8,6, 6,5 foram colocados na microgeração. A força da GD no Brasil está no telhado. Ela é uma GD de pequena potência. Pequena potência, até 10K em média, 11K é a média. Sistemas um pouco maiores. Lembrando que ela precisa estar abaixo de 75K. Isso é a que diz a regra, diz a lei. Se eu comparar o mesmo período desse ano, eu tenho até agora 5,2 gigas instalados. Eu tive 6,5 em novembro do ano passado, e até novembro desse ano eu tenho 5,2. Eu tenho 1,3 gigas menos instalados. Então, isso mostra, de fato, também uma desaceleração, ainda que 80% da geração distribuída no Brasil, praticamente, ela está na microgeração. Isso é um indicativo muito forte. Um outro ponto que me chama muita atenção, e aí, com a vivência, eu tive a possibilidade de andar em outros países aí, muitas vezes a Alessandra nos eventos aí em outros países. Então, a gente tem a oportunidade de conversar com o Chile, com a Argentina, com a Colômbia, Panamá, enfim, né, com o Peru, outros países na América Latina. E me chama muita atenção, no caso do Brasil, no caso das renováveis e a solar especificamente, é que a geração distribuída, a força da solar no Brasil está na geração distribuída. Da potência que o Brasil tem de energia solar, que deve estar hoje na casa dos seus 62 gigas, 43 gigas são de GD. Estou dizendo que 70% da solar no Brasil é geração distribuída. Você não observa esse fenômeno, esse número em outros países. Então, a solar é muito forte no Brasil, porque a GD é muito forte no Brasil. Então, essa é a fotografia até agora, né? A fotografia que a gente tem desse momento de crescimento que começa a acontecer a partir de 2018, 2019, um crescimento muito rápido. E aí os impactos, eu não vou repetir aqui tudo que o Fernando já trouxe, e as apresentações também, gostei muito, tanto da do Joaquim, quanto também a do Roberto, e a experiência do Ronaldo ali na Argentina, mas assim, a gente entra no momento agora, de fato, de uma discussão, né? Para onde vamos com o crescimento da GD? O que é que precisa ser feito? Eu, sem problema nenhum, eu coloco a minha visão, a minha perspectiva. Eu acho que precisa de ajuste, sim, né? E eu estou falando como quem sentou na cadeira vivendo o crescimento da GD. Eu estava ali na discussão da BGD, o meu chapéu essa discussão institucional, porque senão o sistema elétrico brasileiro não tem como gerir a perspectiva da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, né, do Brasil, é que a gente tem algo em torno de 70 gigas de GD até 2030. Como que o ANS, que é o Operador Nacional do Sistema, opera o sistema se ele não vê 70 gigas? Não tem como. O Cristiano vai ficar maluco, né? O pessoal da EPE vai dizer, olha, não consigo, porque a rampa, quando a gente sai, que é no fim da tarde, o que eu preciso entrar
uma energia firme é muito grande. Então, a gente está discutindo a segurança do sistema. Então, assim, precisa sim ter um equilíbrio, acho que é fundamental escutar as partes, escutar as distribuidoras, num diálogo muito transparente, aberto, franco. Que se eu olhar só para um lado, se a gente olhar só para um lado, isso vai gerar desequilíbrio, já está gerando desequilíbrio. E eu acho que o caso do Brasil pode ser um excelente caso para os mais países aqui na América Latina, né? É bom que você tenha inserção de uma fonte renovável, é bom que você tenha uma descentralização, é bom que o consumidor comece a ser protagonista, né? Eu acho que tudo isso é muito saudável, mas, como tudo na vida, carece de equilíbrio, né? Então, eu acho que essa é uma discussão necessária para o equilíbrio do sistema elétrico. O sistema elétrico é para todos, né? O sistema elétrico não é para mim, não é para geração distribuída, né? É uma questão social. A energia é uma questão social. Para mim, ela é a linha de base da pirâmide. Se você tirar energia, o restante não faz mais nada. Não tem como. Então, não tem jeito de você não ter um sistema elétrico confiável. Então, esse é o ponto que eu vou parar por aqui, Uhum. para dar oportunidade para a gente debater, mas é isso, né? Tenho aí disponível para quebrar a cabeça aqui do que é possível. É isso. Obrigado. Excelente, Guilherme. Muito obrigada. Muito boas as suas colocações, realmente é isso, né? A gente tem que buscar um equilíbrio, porque o sistema elétrico ele é feito pelas empresas, pelo segmento e para o segmento, principalmente para os consumidores, né? Alessandro, Excelente. desculpa, acho que algumas metáforas são muito boas, né? Se você for pensar, o sistema elétrico ele é feito de rede e conexão. E não tem nada na vida que funciona melhor se não tiver uma rede, uma conexão muito bem estabelecida. Então, não dá para pensar isso sozinho. Não dá para pensar, dar mais pegar o exemplo mais do tamanho do Brasil e olhar só uma solução. Não vai funcionar. Isso aí. Tá ótimo. Muito obrigada, Guilherme. Vou passar então a palavra agora para o nosso panelista do Chile. Eu vou passar a palavra para Félix Canales. Félix é engenheiro civil eletricista da Universidade de Chile e professor da Faculdade de Ciências Físicas e Matemáticas da mesma instituição. Atualmente se desempenha como jefe de gestão regulatória da Comissão Nacional de Energia, onde lidera os subdepartamentos de normativa, mercados elétricos e tarifação, generação e distribuição do setor elétrico. Com mais de 14 anos de experiência em la Comissão Nacional de Energia, ha ocupado cargos como jefe do Subdepartamento de Mercados e do Subdepartamento de Normativa entre 2019 e 2024. Actualmente, seu trabalho se orienta ao desenvolvimento de normativa técnica relacionada com a regulação do mercado de curto prazo, a modernização do sistema de distribuição elétrica, a incorporação de novas emergências para fortalecer a segurança dos sistemas elétricos nacionais e a adequada implementação dos processos tarifários. Félix, buenas tardes para ti, muitas gracias por participar, para nos dar a visão do regulador de Chile, que é um país também que tem uma experiência muito relevante. Eu vou passar a pergunta e depois passo a palavra a ti. E nos últimos anos, a discussão regulatória ha buscado equilibrar a expansão da generação distribuída com a sustentabilidade dos sistemas de distribuição, sem generar subsídios cruzados. Desde sua experiência normativa, quais considera que são os critérios regulatórios indispensáveis para evolucionar hacia esquemas de compensação e cargos de reposto reflectivos, mantendo incentivos adequados para os consumidores? Muitas graças, Félix.
Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias por la invitación a ti y a Delat. Voy a acompañar con una presentación para finalmente poder dar una respuesta a la consulta. Un momento. Sí. Imagino que se ve bien. Y se escucha bien también, ¿cierto? Perfecto. Sí. Yo les voy a comentar sobre la experiencia de la generación distribuida en Chile y los desafíos que tenemos como país en el futuro. Un poco de historia, un poco de presente y también un poco de futuro. Respecto a Chile, los países vecinos ya nos conocen un poco mejor, pero como contexto somos un país de cerca de 20 millones de personas. Somos un país muy largo, por lo tanto la topología de red es bien particular. No podemos tener una red tan enmallada como quizás nos gustaría, sino que es más bien una topología más bien longitudinal. Y con eso teniendo en cuenta, se ve necesario y se ve práctico tener generación distribuida que aporte al sustento energético. Y también es relevante destacar que la principal industria es la minería, que está en la zona norte del país, y la zona industrial está ubicada principalmente en el centro. Asimismo, la generación más bien hidráulica está hacia el sur de Chile y la generación solar hacia el norte. Entonces tenemos una configuración de demanda y de energéticos muy particular que también nos hace tener constantes desafíos como sistema eléctrico. En cuanto a los datos energéticos, destacar principalmente que tenemos una matriz de cerca de 37 gigas, de los cuales aproximadamente la mitad es de energía renovable. Y dentro de este grupo de 37 tenemos casi un 10% de energía de generación distribuida, que es una capacidad bastante grande. Y si además eso lo tenemos en cuenta que la demanda máxima del país es alrededor de 12 gigas y que la generación distribuida puede tener una capacidad de inyectar hasta 4 gigas en el futuro, incluso 5, nos estamos enfrentando a situaciones presentes y futuros de que un tercio de la generación va a depender de la generación distribuida, que implica muchos desafíos como desde el punto de vista operativo y que no los teníamos considerado en cuenta originalmente. Una situación un poco parecida a la de Brasil, que se tenía una lógica de que la generación iba a hacer un aporte, pero nunca se mencionó que iba a ser un aporte tan grande, y por lo mismo tenemos que tener en cuenta eso desde el punto de vista operativo. ¿Qué otro elemento a destacar? La estructura del sistema, la estructura regulatoria del país. Tenemos un Ministerio de Energía que le encargaba de las políticas públicas y de elaborar los proyectos de ley y reglamentos. Una Comisión Nacional de Energía que es la encargada de elaborar normas técnicas, asesorar al ministerio y también elaborar procesos tarifarios. Tenemos una Superintendencia de Electricidad y Combustibles que es la encargada de fiscalizar y de auditar y monitorar las instalaciones de generación distribuida. Y finalmente tenemos el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el operador del sistema y que es el que está ahora con estas dificultades de cómo operar el sistema eléctrico con tantas generaciones distribuidas. Respecto a la generación distribuida, nosotros la dividimos en tres grandes grupos. La generación distribuida de mayor tamaño, que son los pequeños medios de generación, son los PMGD, que son más bien un foco industrial, con poco de generación eléctrica, que va desde los 0 hasta los 9 megas, conectados en distribución. Tenemos el área más enfocada en autoconsumo residencial, regulado, que es net billing. Y finalmente tenemos un net billing que puede inyectar la red. Y finalmente tenemos una autogeneración que puede estar enfocada en la generación propia y que no puede inyectar a la red. Respecto a cada uno de ellos, el net billing, como le digo, es un cliente regulado, por lo tanto tiene tarifa regulada. Está enfocado solo en la generación renovable y cogeneración eficiente. Por ejemplo, no podemos tener net billing en base a diésel.
Es un procedimiento simple de conexión. La distribuidora es la que mide el consumo y luego hay un descuento en la cuenta que ya lo explicaron de muy buena forma al comienzo de este seminario. Respecto a los pequeños medios de generación, hay dos conjuntos, que tiene que ver principalmente con los procesos de conexión, hasta 1,5 megas hay un proceso simplificado, y de 1,5 megas hay un proceso más complejo que requiere de mayores estudios al momento de conexión. En el caso de los PMG, a diferencia de NetBeating, puede ser cualquier tipo de proyecto. La siguiente lámina le voy a mostrar un poco la estadística, pero la principal fuente de generación es solar, pero también tenemos generación hidráulica, eólica y diésel. Esto lo puede implementar un consumidor, tanto regulado como libre, pero principalmente son inversiones enfocadas en generación y puede inyectar a la red. Hay un proceso de conexión, como les comenté, con una serie de estudios. Y aquí quizás lo principal es que el foco del PMGD, al menos con la regulación vigente, es que todos los efectos que podría generar a la red, el PMGD tiene que, a costo de él, invertir o tener ciertos equipos para evitar el efecto en la red de distribución. Esto quiere decir que tiene que realmente implementar, aumentar redes y tener equipos de protección y control adicionales, con lo cual la distribuidora no se ve afectada. Esto también tiene un efecto y tiene una lógica detrás tarifaria, que como no afecta a la red de distribución, tarifariamente tampoco se considera en la regulación de la distribución el efecto de los PMG. Y respecto a la autorización, tiene que ver más hacia los consumos internos, en los cuales una empresa por evaluación económica instala estos equipos y puede tener el tamaño que ellos quieran, siempre y cuando no inyecten ni un electrón a la red, por tema de seguridad y no por temas regulatorios, porque estaría haciendo un descuento del estilo Gas Metering, que no es lo que busca la regulación chilena. En cuanto a las estadísticas, aquí ya les comento un poquito, nosotros tenemos en datos de generación de pequeños medios de generación. Este dato no está todo correcto. Son, como ya les comenté, 4.000 megas. Y de estos, como lo pueden ver, en naranjo está la energía solar, que principalmente de la zona centro de Chile hacia el norte. Y hacia el sur hay una mayor cantidad de energías hidráulicas, una componente pequeña de generación diésel, principalmente para apoyo a la redistribución, y muy poquito de generación eólica, dado los tamaños de la generación eólica, no es muy conveniente tener este tipo de generación a nivel de generación distribuida. Los datos los pueden sacar de la página de energía abierta, de hecho esto es una imagen que hace tal cual como está en la página y se va actualizando todos los meses. Y respecto a la generación del billing, principalmente solar. Aquí no hay mucha diferencia, prácticamente todo solar. Y como pueden ver, en la zona, en la capital, es donde más generación solar, a pesar de que no es la zona de mayor radiación y tampoco es la zona con mayores cantidades de techos, pero donde hay mayor cantidad de personas viviendo. Y cosa interesante, el sur de Chile ya antes para nosotros era una situación media extraña tener bajo la zona centro generación solar, pero con el tiempo iba aumentando y hay zonas del sur, bastante al sur, que ya tienen generación residencial. La generación PMGD ha aumentado fuertemente, principalmente acompañada por los precios de pago del precio estabilizado, que por los cambios regulatorios ha ido bajando y por lo tanto también ha ido bajando la cantidad de inversiones allá. Y sí estamos viendo un aumento de inversión en net billing, principalmente debido a los aumentos de tarifas. Respecto a la regulación del PMGD, esta inició en 2004 con una primera ley, y aquí ha sido un trabajo de una iteración a nivel de ley, reglamento y norma. La ley habilita lo principal, el reglamento establece los principales pilares y la norma entra al detalle de la exigencia.
Y esto ha sido una retroalimentación permanente, 2004, 2006, 2007, la primera tanda de regulación. Después, al comienzo de los 2010, hay una segunda modificación a nivel de reglamentos y a finales del 2019-2020 nuevamente se cambió el reglamento y en 2022 hay también un cambio que se incorpora respecto a los sistemas de almacenamiento que yo no lo mencioné, pero también es relevante que se incorporan los sistemas de almacenamiento de la generación distribuida. Aquí lo relevante es que hemos tenido muchos cambios regulatorios, principalmente enfocados en ir mejorando este proceso de conexión, por un lado, que va evolucionando y lo vamos explicando, y también por otro, el tema de regulación, que es algo relevante para nosotros, porque también implica un impacto económico en otros agentes. En cuanto a generación de billing, es mucho más sencillo. Ha tenido un cambio de ley de 2012 y ha tenido dos cambios reglamentarios, principalmente el decreto 31 y aquí el decreto 57, que no es el 58, pero es el decreto 57, y también ha tenido sus actualizaciones de norma técnica. En cuanto a las normas técnicas, siendo súper breve por el plazo, la norma técnica se encarga principalmente de definir el proceso de conexión, la metodología de los estudios y las exigencias de conexión para los PMGD y para el Net Billing. Y también hay que destacar que están cada vez aumentando las exigencias de operación, dado las necesidades de tener un mayor control de la operación, porque al tener mayor eh, participación de estos recursos distribuidos se requiere mayor control y mayor gestión. Y también hay que tener en cuenta la norma de calidad de servicio de distribución, que establece los estándares mínimos para los clientes regulados, que también tienen que mirar los recursos distribuidos, y que también nosotros vemos en el futuro que van a ser relevantes estos recursos para mejorar la calidad de distribución. En cuanto a la exigencia, aquí voy a pasar rápidamente. Estos son los temas técnicos que estamos abordando actualmente. Esto es lo que estamos discutiendo hoy a nivel de norma y de reglamento. Ambos están en discusión actualmente. Y tiene que ver principalmente con mayor transparencia, mayor antecedentes para los inversionistas, mejor comunicación técnica y también mayor responsabilidad de las distribuidoras y del coordinador respecto a la operación de estos equipos. Y a nivel de reglamento, también está en trabajo y en discusión, y esperamos que el próximo año sea modificado. Hay muchos temas principalmente enfocados con esta mayor presencia de generación distribuida en las redes y su impacto ya no solo en la red eléctrica, sino que su impacto en el sistema eléctrico como tal. Ya se habló en la primera presentación de la inversión de flujos. Esta inversión de flujos implica inyecciones a la red y a nivel de día es un elemento súper importante para la operación y por lo tanto tiene que haber un mayor control de este equipo, un mayor monitoreo y también abordar qué pasa en las situaciones cuando hay congestión y hay recortes. Hay tal nivel de generación solar en el país que se hacen recortes de generación solar tanto de generación a gran escala como incluso PMGs. En cuanto a almacenamiento, es todo un desafío, estamos trabajando con él. Ya no es solamente equipos que van a inyectar a la red, sino que inyectan y pueden consumir de la red, que es algo novedoso dentro de la generación distribuida. Actualmente ya está habilitado para equipos híbridos, ya sea centrales de generación y almacenamiento puedan inyectar a la red, pero estamos trabajando en este reglamento para que almacenamientos puros, sin generación detrás, puedan operar en la red de distribución. Obviamente también mejora el proceso de conexión, de la declaración de construcción. Hay un tema fuerte del proceso de precio estabilizado, que también tiene que ver con la afectación a otros. Aquí en Chile el precio estabilizado lo pagan los otros agentes de generación, que al comienzo era muy poquito, pero ahora es uno de los temas relevantes de costos adicionales para los distintos agentes de generación de gran escala, y algunos temas pequeños asociados a congestión e información. Y por último, ya entrando a la parte final y abordando los temas futuros y las cosas que nos estamos preocupando desde hoy, sistema de almacenamiento es algo sumamente relevante. Nosotros lo estamos incorporando como temas híbridos ahora y tenemos que incorporar almacenamiento de aquí en el corto plazo y tenemos que abordarlo en la generación más bien residencial, que es un gran desafío de cómo se aborda. Y existe la tecnología y la regulación no está. La operación a nivel sistémico, como ya les comenté, cuando es un tercio de la generación del sistema,
se hace muy complejo y se requiere un mayor monitoreo de estos equipos y mayor control y mayor nivel de seguridad. Operación a nivel de distribución, obviamente también un evento relevante y aquí me interesa mucho la presentación del comienzo. El deseo es una de las soluciones que se ven, que estamos analizando y es un tema que sí o sí tenemos que abordar en el corto plazo porque actualmente esta lógica de que los usuarios que utilizan la red de distribución, a diferencia de los clientes, se requiere una mayor coordinación y comunicación para tener un nivel de seguridad mínimo. Y finalmente la remuneración, que aborda todo lo anterior. Eh, la distribución va a tener que tener un mayor rol, el operador del sistema va a tener que tener un rol, se requiere una mayor comunicación de las partes, mayor comunicación de los distintos usuarios de la red, y cuando se tiene esa comunicación, también se pueden ocupar estos recursos de una forma diferente a la actual y que pueden beneficiar tanto a la red de distribución como a los clientes, incluso al sistema. Y eso es uno de los desafíos que también tenemos que abordar en el futuro, de cómo estos agentes de distribución pueden aportar al sistema y que tenemos que evaluar en el futuro. Y para ir redondeando, estos son los temas principales que también después en el futuro pueden derivar en temas más allá de cómo se va a pagar la red de distribución, cómo van a pagar los usuarios y cómo estos usuarios de generación insular van a pagar y van a aportar a la red de distribución. Ahí espero cerrar el punto rápido y quedo atento a las consultas. Muchas gracias, Félix. Félix, excelente presentación. Bueno, ahora me gustaría agradecer a todos os panelistas. Nós tivemos uma participação muito ativa de nossos assistentes com perguntas que vamos a responder em uma interação contínua. Então, não paramos por acá. Nossa relação é só um começo para que tenhamos essa discussão contínua e uma melhora contínua de la regulación, de todos los procesos, de los procedimentos, hacia un sistema más sostenible, automatizado, con más generación distribuida y con la participación más activa del consumidor. Entonces, mais uma vez, muitas graças a Fernando, a Roland, Félix, Guilherme, Roberto, Joaquim e a todos que participaram também ativamente no chat com perguntas. Vamos a continuar a manter contato. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, Gracias, Alessandro, a todos los amigos ahí que están ahí. Aquí estamos en Brasil para lo que sea. ok. Muitas graças a todos e até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Muchas Chao, chao. gracias. Muy buen día para Chao. todos. Gracias. Un Muchas abrazo. gracias por la invitación y la participación.